Hay momentos en la vida que te marcan tanto que sientes que el aire se te escapa de los pulmones. Para mí, ese momento llegó con el eco de una bofetada. No la que dolió en mi mejilla, sino la que destrozó el alma. La bofetada que mi propia hija permitió que su esposo me diera, allí, frente a todos, y lo que vino después. Eso sí que fue imperdonable. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo la mujer que una vez lo fue todo para mí, se convirtió en la persona que me arrebató la dignidad. Lo que sucedió esa noche, y cómo llegué hasta ese punto de quiebre, es algo que nunca imaginé contar, pero es una verdad que debe ser revelada. Prepárense para conocer la historia que me obligó a enfrentar la más amarga de las traiciones. Si esta historia les llega al corazón, les pido que dejen un me gusta para que más personas puedan conocerla. Comenten desde dónde nos acompañan y a qué hora están viendo este video. ¿Alguna vez han sentido el peso de una traición inesperada? Suscriban al canal y activen la campanita para no perderse el desenlace de esta y otras historias. La vida, o al menos la mía, siempre se sintió como una manta tejida con hilos de oro y paciencia. Cada hebra era un sacrificio, una noche sin dormir, una renuncia silenciosa por el bien de los míos. Nací en un pequeño pueblo donde el sol se ponía como una promesa, y el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire al amanecer. Mi infancia fue modesta, pero rica en afectos. Mis padres, dos almas, sencillas, me enseñaron el valor del trabajo y la importancia de la familia por encima de todo. Mi madre, con sus manos ásperas de tanto amasar, siempre decía que el amor era la única herencia que valía la pena dejar. Y yo lo creí, lo viví y lo respiré. Me casé joven con un hombre bueno, trabajador, que me dio la dicha de ser madre. Aurora, mi Aurora. Desde el primer momento en que la tuve en mis brazos, supe que mi vida había encontrado su verdadero propósito. Su piel suavecita, el olor a bebé, que se quedaba impregnado en mi ropa, la forma en que sus pequeños dedos se aferraban a los míos. Ella era mi sol, mi luna, la estrella que guiaba mis días. Trabajé incansablemente, limpiando casas ajenas, cosiendo hasta altas horas de la noche, vendiendo dulces en el mercado del pueblo. Cada centavo ahorrado era para Aurora, para asegurarle una educación que yo no tuve, una vida de oportunidades que a mí me fueron negadas. Recuerdo sus primeros pasos, torpes pero decididos, en el pequeño patio de nuestra casa. Sus risas cristalinas cuando jugábamos a las escondidas detrás de los limoneros. Sus preguntas curiosas sobre el mundo, que yo, con mi humilde saber, intentaba responder con la mayor sabiduría. Aurora era una niña brillante, con una sed insaciable de conocimiento. Pasaba horas leyendo bajo la débil luz de un foco, soñando con un futuro más allá de los límites de nuestro pueblo. Yo veía en sus ojos esa chispa, esa ambición noble, y me llenaba de orgullo. Si algo podía darle, era eso, alas para volar. Los años pasaron, y Aurora creció, de niña a adolescente, y de adolescente a una joven mujer. Su belleza no era solo externa, su mente era aguda, su corazón parecía noble. Se graduó con honores de la secundaria, y aunque sabíamos que sería un sacrificio enorme, mi esposo y yo decidimos que ella iría a la universidad en la capital. Vendimos lo poco que teníamos, pedimos préstamos a parientes, y yo redoblé mis esfuerzos en el trabajo. Mis manos se agrietaban más. Mi espalda dolía, pero cada vez que Aurora me llamaba con entusiasmo para contarme sobre sus clases, cada dificultad se borraba. Ella era mi inversión, mi legado, mi todo. La universidad fue un mundo nuevo para Aurora. Hizo amigos, conoció nuevas ideas y se enamoró. Supe de él por teléfono al principio. Se llamaba Ricardo. Ella lo describía como un joven ambicioso, de buena familia, con un futuro prometedor. Me alegré por ella. ¿Qué madre no desea la felicidad de su hija? Lo conocí por primera vez cuando vinieron a pasar las vacaciones. Ricardo era apuesto, sí, pero algo en su mirada, una cierta altivez, me inquietó. Mis instintos de madre, forjados en años de cuidar y proteger, se activaron. Noté cómo Aurora, antes tan espontánea, se mostraba más reservada a su lado, casi como si midiera sus palabras. Deseé que solo fuera mi imaginación,
Poco después de graduarse, Aurora y Ricardo anunciaron su compromiso. La boda fue un evento pomposo, muy diferente a mi propio matrimonio humilde. Ricardo venía de una familia adinerada y quería algo a su altura. Yo ayudé en todo lo que pude, claro, a pesar de sentirme un poco desplazada en medio de tanta opulencia. Recuerdo ver a mi hija en su vestido de novia, tan hermosa, tan distante, caminando hacia el altar. En ese momento, una pequeña punzada de inquietud se instaló en mi pecho. Algo había cambiado en ella. No era solo la madurez, era una dureza sutil, una nueva prioridad que no me incluía. Pero la felicidad de verla casada con un hombre, que aparentemente podía darle todo lo que deseaba, logró acallar mis miedos. Me consolaba pensando que era el orgullo de ser ahora parte de una familia importante, una etapa natural de su vida. Qué ingenua fui. La herida, apenas un rasguño entonces, comenzaría a supurar, lentamente, dolorosamente, hasta convertirse en una llaga abierta. La primera señal fue tan tenue como una sombra, un comentario despectivo de Ricardo sobre mi ropa sencilla, una mirada de reproche de Aurora por mi forma de hablar. Pero yo lo ignoré. Siempre lo hice. Porque mi hija, mi Aurora, seguía siendo mi Aurora. ¿O no? La luna de miel de Aurora y Ricardo fue el preludio de un cambio que, para mi corazón de madre, se sentiría como un invierno eterno. Al principio, las visitas de Aurora se hicieron menos frecuentes. Siempre había una excusa. Mamá, Ricardo tiene una reunión importante. Estamos decorando la casa. El tráfico es terrible. Yo asentía, comprendiendo, aunque un nudo de preocupación empezaba a apretarme el pecho. Las llamadas telefónicas, antes largas y llenas de confidencias, se acortaron, volviéndose superficiales. Ella me contaba sobre sus nuevas amistades, sus viajes, las cenas elegantes a las que asistían. Yo escuchaba, intentando encontrar a mi Aurora en esas palabras, la niña que compartía sus sueños y temores, pero era como hablar con una extraña. La distancia no era solo física, era un abismo emocional que crecía con cada día. Ricardo, por su parte, nunca se molestó en disimular su desprecio. Sus ojos, a menudo, me medían de arriba a abajo con una expresión de hastío, como si yo fuera un mueble viejo y desgastado en una habitación elegante. En las pocas ocasiones en que nos visitaban, sus comentarios eran dardos venenosos. ¿Todavía usa esas cortinas, suegra? ¡Qué anticuadas! O, Aurora me dijo que solía hacer dulces, ¿no es así? Menos mal que ahora come como una persona civilizada. Cada frase, una puñalada. Yo intentaba ignorarlo, sonreír, cambiar de tema, pero el veneno se acumulaba en mi interior. Lo más doloroso no eran sus palabras, sino el silencio de Aurora. Ella lo escuchaba, a veces con una sonrisa forzada, otras con la mirada perdida en algún punto lejano, pero nunca me defendía. Nunca. Era como si mi dignidad no le importara, como si yo fuera invisible, o peor, una vergüenza que debía ocultar. La justificación siempre era la misma en mi mente. Él es su esposo, ella lo ama. Me aferraba a la idea de que Aurora estaba deslumbrada por su nueva vida, por el estatus que Ricardo le ofrecía. Creía que con el tiempo, la verdadera Aurora regresaría, que me buscaría, que extrañaría nuestra conexión. Qué equivocada estaba. La situación empeoró cuando mi salud comenzó a decaer. Mis rodillas, desgastadas por años de trabajo de pie, empezaron a doler intensamente. La vista se me nublaba y la artrosis se manifestaba en mis manos, esas manos que habían cosido y amasado por ella. Dejé de poder limpiar casas, de vender mis dulces. Mi pequeña pensión apenas alcanzaba para lo básico. Fue entonces cuando, con el corazón en la mano, llamé a Aurora. Le conté mi situación, la necesidad de medicinas, la dificultad para valerme por mí misma. Esperaba su compasión, su ayuda, su abrazo. En cambio, escuché un suspiro al otro lado de la línea. Mamá, Ricardo y yo estamos muy ocupados ahora. Estamos planeando un viaje a Europa, ya sabes, de negocios y placer. No tenemos tiempo para esto. Su voz era fría, distante, como si hablara con una desconocida que le pedía un favor molesto. No había calidez, no había la más mínima señal de preocupación.
Mi mundo se desmoronó en ese instante. Las palabras, "no tenemos tiempo", resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. ¿Tanto sacrificio? ¿Tanta entrega? ¿Para esto? Mis días se volvieron grises, monótonos, llenos de un silencio ensordecedor. La soledad se convirtió en mi única compañera. Mis vecinos, al verme más débil, a veces me traían un plato de comida, una taza de té. Su bondad me conmovía hasta las lágrimas, un contraste hiriente con la indiferencia de mi propia sangre. Me sentaba junto a la ventana, observando el limonero que una vez fue testigo de las risas de mi hija, y las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. Recordaba los días en que Aurora se acurrucaba a mi lado, buscando consuelo, pidiéndome que le contara historias. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿Se había desvanecido, borrada por el brillo del dinero y la ambición? Cada dolor físico era un recordatorio de mi sacrificio, y cada recuerdo de Aurora, una nueva punzada emocional. Mi mente no podía dejar de repasar cada etapa de su vida, buscando el momento exacto en que habíamos tomado caminos tan opuestos, en que su corazón se había endurecido. ¿Fui yo? ¿Hice algo mal? La culpa me carcomía. La vergüenza de mi situación, de depender de la caridad de los vecinos mientras mi hija vivía en la abundancia, me consumía por dentro. Dejé de salir, me recluí en mi pequeña casa, sintiendo el peso de la traición como una losa sobre mi pecho. Me sentía invisible, descartada, como un objeto viejo que ya no tenía utilidad. Y en medio de esa oscuridad, la más cruel de las realidades se hizo evidente. Mi hija me había abandonado. El tiempo, implacable, siguió su curso, trayendo consigo no la cura para mis heridas, sino una verdad que las reabriría de par en par. Mis días transcurrían entre la melancolía y la debilidad física. Había aceptado, a regañadientes, que mi vida ya no importaba a mi hija. O eso creía. Un día de lluvia torrencial, de esos que te invitan a revolver viejos recuerdos, decidí poner un poco de orden en el pequeño baúl de madera que guardaba en el ático. Dentro, entre sábanas viejas y fotos amarillentas, encontré una caja de latón olvidada. Era un obsequio de mi esposo, con un grabado que decía, "Nuestros sueños". Dentro, guardábamos los papeles más importantes de nuestra vida, el certificado de matrimonio, algunas cartas de amor y lo que mi memoria había traído del olvido, el testamento de mi marido. Mi esposo había fallecido hacía casi 10 años. Su muerte fue repentina, un golpe devastador del que nunca me recuperé del todo. En medio del dolor, Aurora se había encargado de todos los trámites, prometiéndome que no me preocupara por nada. Ella había gestionado el funeral, el papeleo, todo. Confié ciegamente en ella, como siempre lo había hecho. Pero ahora, con el testamento en mis manos temblorosas, algo me impulsaba a leerlo de nuevo. Quizás buscaba alguna palabra de consuelo de mi difunto esposo, una conexión con el pasado feliz. A medida que mis ojos, cansados y algo nublados, recorrían las líneas escritas, una sensación de frío recorrió mi espalda. Un nudo gélido se formó en mi estómago, creciendo con cada palabra que leía. El testamento era claro, irrefutable. Mi esposo me dejaba en herencia no solo nuestra pequeña casa, sino también una considerable suma de dinero proveniente de la venta de unas tierras familiares que yo desconocía. Tierras que sus padres habían poseído y que, al parecer, habían sido vendidas poco antes de su fallecimiento. El documento especificaba que ese dinero, que ascendía a una cantidad que para mí era una fortuna, debía ser invertido para asegurar mi bienestar en la vejez, y el resto, a mi libre disposición. Mi mente intentaba procesar la información. ¿Por qué Aurora nunca me había mencionado esto? ¿Por qué yo vivía en la precariedad, dependiendo de la caridad, si existía ese dinero? Continué leyendo, con el corazón latiéndome en los oídos. Más abajo, una cláusula adicional estipulaba que, en caso de mi fallecimiento, el monto restante pasaría a Aurora. Y luego, el golpe final, una nota adjunta, escrita a mano por mi esposo, su puño y letra inconfundible, fechada apenas unas semanas antes de su muerte. Decía, a mi amada Elena,
Sé que esto es poco, pero con la venta de la tierra, tendrás para vivir tranquila. Aurora te ayudará con los trámites. Confía en ella, es nuestra hija y velará por ti. La caja de latón cayó de mis manos con un estruendo, esparciendo los papeles por el suelo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una rabia helada que nunca antes había sentido. Un dolor punzante, peor que cualquier artritis, me taladró el pecho. Aurora, mi hija, me había mentido, me había robado, había aprovechado mi vulnerabilidad, mi luto, para arrebatarme lo que por derecho era mío, lo que mi esposo había destinado para mi cuidado. Vivía en la abundancia gracias a la herencia que me pertenecía, mientras yo me hundía en la pobreza y la desesperación. La traición ya no era solo emocional, era material, cruel, calculada. Me levanté del suelo con dificultad, la fuerza de la indignación impulsándome. Miré el documento una y otra vez, buscando algún error, alguna interpretación errónea, pero no había. Era cristalino. La verdad era un monstruo que me devoraba por dentro. Recordé las llamadas, las excusas, el desprecio de Ricardo, el silencio de Aurora. Todo cobró un nuevo sentido, un sentido perverso y doloroso. No era solo abandono, era un plan, una estratagema para despojarme. La imagen de Aurora, sonriendo en su ostentosa boda, se mezcló con la de la niña que una vez tuve en mis brazos, y la contradicción era insoportable. Mi mente, antes nublada por la tristeza, ahora estaba llena de una claridad ardiente. La idea de buscar justicia, de reclamar lo que era mío, se encendió como una antorcha en la oscuridad. Ya no era la anciana, frágil y resignada. La rabia había encendido en mí una chispa que creí perdida. No se trataba solo del dinero, sino de la dignidad que me habían arrebatado, la memoria de mi esposo, la vida que él había querido para mí. Tenía que confrontarlos, no por venganza, sino por la verdad, para que supieran que yo sabía, y para recuperar lo que era mío. El camino sería difícil, lo sabía, pero la soledad ya no era un peso, era el silencio de un ejército preparándose para la batalla. El día que decidí enfrentarlos, el aire en mi pequeña casa parecía vibrar con una energía que hacía años no sentía. No era nerviosismo, era una calma extraña, la de una tormenta que se acumula antes de desatarse. Me vestí con mi mejor suéter de punto, aquel que mi difunto esposo tanto elogiaba por su color esmeralda, y até mi cabello gris con pulcritud. Miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la anciana derrotada de meses atrás. Había arrugas, sí, y el cansancio de una vida, pero también una determinación feroz en mis ojos. No iba por el dinero en sí, sino por el valor que representaba, mi dignidad. Llamé a Aurora. Su voz sonó sorprendida al escucharme. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Está todo bien?» Fingía preocupación, o era que la culpa la acechaba. «Necesito hablar contigo y con Ricardo», dije, con una firmeza que la sorprendió. «Es sobre unos asuntos de mi padre, cosas que no pueden esperar». Hubo un silencio al otro lado, un titubeo. «Está bien, mamá. Ven a cenar. Mañana». Acepté, sabiendo que el escenario sería en su terreno, pero esta vez, yo llevaría las riendas. La mansión de Aurora y Ricardo era tan ostentosa como siempre, lujosa, fría, con un eco en cada habitación que parecía amplificar la soledad. Me abrieron la puerta. Aurora, elegantemente vestida, con una sonrisa tensa. Ricardo, con su habitual aire de superioridad, me dio una palmada condescendiente en el hombro. «Suegra, qué milagro. Siempre es un placer tenerla por aquí». Su sarcasmo no me inmutó. Me senté en el comedor, en la misma mesa donde, meses atrás, la bofetada de Ricardo había resonado. Esta vez, el silencio previo era diferente, cargado de una tensión que solo yo parecía percibir. La cena transcurrió entre trivialidades, mientras yo los observaba, estudiando cada gesto, cada mirada. Aurora hablaba de sus planes de viaje, de las nuevas adquisiciones para la casa. Ricardo interrumpía con comentarios altivos sobre sus negocios. Era una farsa. Cuando terminamos de comer, y, antes de que pudieran levantarse, puse la caja de latón sobre la mesa. El golpe sordo del metal contra la madera fue como un disparo en el silencio.
Aurora me miró con curiosidad. Ricardo enarcó una ceja. Necesito hablarles de algo importante. Comencé, mi voz firme, sin titubeos. Es sobre el testamento de mi esposo, el padre de Aurora. El color se les fue de la cara a ambos. Ricardo frunció el ceño, y Aurora palideció visiblemente. Mamá, ¿de qué hablas? Esos papeles ya están arreglados, dijo ella. Su voz un hilo. Abrí la caja y saqué el documento. Lo desdoblé con lentitud y lo puse frente a ellos. Papá dejó muy claro en este documento que, además de la casa, me dejaba una suma considerable de dinero proveniente de la venta de unas tierras. Dinero que, según él, era para asegurar mi bienestar en la vejez. Mis ojos, fijos en Aurora, no se movieron. ¿Pueden explicarme, por favor, por qué he vivido en la pobreza y la necesidad durante todos estos años, mientras ustedes disfrutaban de una vida de lujos? Ricardo se recompuso rápidamente, su rostro endurecido. Suegra, está confundiendo las cosas. Su esposo dejó unas deudas, y tuvimos que usar ese dinero para cubrirlas. Esos papeles son antiguos, ya no tienen validez. Su voz era cortante, pero había un nerviosismo perceptible. ¿Deudas?, pregunté, una risa amarga escapándose de mis labios. Y la nota escrita a mano por mi esposo, donde especifica que el dinero era para mí, y que mi propia hija me ayudaría a gestionarlo. ¿También son deudas? ¿Y por qué nunca me informaron de la venta de esas tierras, o de la existencia de este dinero? ¿Por qué me dejaron creyendo que no tenía nada? Aurora, finalmente, habló. Su voz temblaba. Mamá, lo hicimos por tu bien. No queríamos que te preocuparas. Ricardo manejó todo, y, bueno, la situación financiera era más complicada de lo que parecía. Sus ojos me esquivaban, llenos de una mezcla de vergüenza y miedo. ¿Por mi bien? Mi voz se elevó, pero sin gritar, solo con la carga de todo el dolor acumulado. ¿Me abandonaron por mi bien? ¿Permitieron que viviera en la indigencia por mi bien? Ricardo, ¿recuerdas lo que hiciste en esta misma mesa hace unos meses? Cuando me abofeteaste porque te pareció que mi presencia era un estorbo. Y mi hija, mi propia hija, se quedó en silencio. ¿También fue por mi bien? La mención de la bofetada los dejó helados. Ricardo se puso lívido. Aurora cubrió su rostro con las manos, sollozando. Eso no es verdad, mamá. Tú, intentó decir ella, pero la interrumpí. Lo es. Tan cierto como la traición que han cometido contra mí. No vengo aquí a pedirles limosna, ni a mendigar su compasión. Vengo a reclamar lo que es mío por derecho. Y no solo el dinero, que es un símbolo. Vengo a reclamar mi dignidad, mi paz. Sé lo que hicieron, y sé que mi esposo hubiera querido que este dinero fuera para mí, no para sus lujos, no para sus viajes, no para la vida que han construido sobre mi sacrificio y la buena fe de un moribundo. Hubo un silencio pesado, solo roto por los sollozos de Aurora. Ricardo intentaba mantener su postura, pero su mirada se desviaba, incómodo. ¿Qué quieres, suegra?, preguntó finalmente, con voz áspera. Quiero lo que es mío, respondí, levantándome de la silla. Quiero el dinero que mi esposo me dejó, y quiero que sepan que la verdad siempre sale a la luz. No vine a destruir su familia, Aurora. Vine a salvar la mía, a la que he descuidado por años al pensar que la suya era lo único que importaba. Pensaba que eras mi todo, y permití que me pisotearan. Pero no más. Esta es mi casa, la que me heredó mi padre, y lo que es mío, es mío. La catarsis era palpable. Las lágrimas no eran mías, eran de Aurora, de Ricardo, o de la verdad que se les había estampado en la cara. Había recuperado mi voz, mi fuerza, mi poder. Ya no era la víctima, era la mujer que había sobrevivido a la traición más profunda y que estaba lista para reconstruir su vida sobre cimientos de verdad y justicia. La batalla no había terminado, pero la primera y más importante victoria, la de mi propio espíritu, ya era mía. El silencio que siguió a mis palabras fue el sonido de un mundo desmoronándose, pero no el mío. Aurora seguía sollozando, con el rostro oculto entre las manos, mientras Ricardo, pálido y humillado, evitaba mi mirada. La verdad, desnudada allí en la opulencia de su comedor, era una carga insoportable para ellos, pero para mí era una liberación. No hubo gritos, no hubo más insultos, solo la fría y dura realidad de lo que habían hecho. Me di la vuelta y,
sin decir una palabra más, me dirigí a la puerta. Sabía que la batalla legal por el dinero sería otro capítulo, pero la más importante de las batallas, la de mi espíritu, ya la había ganado. Al día siguiente, con la ayuda de un buen abogado recomendado por una vecina, inicié los trámites legales para reclamar mi herencia. El proceso fue lento, tedioso y doloroso en muchos aspectos. Tuve que revivir cada detalle de la traición, presentar pruebas, enfrentar sus mentiras en los tribunales. Ricardo y Aurora intentaron negarlo todo, argumentando deudas y gastos inexistentes. Pero el testamento de mi esposo, con su claridad y la nota manuscrita, era una prueba irrefutable. La justicia, aunque tardía, comenzó a inclinarse a mi favor. La relación con Aurora, por supuesto, quedó irreparable. Hubo un par de intentos de su parte para acercarse, mensajes vagos, llamadas que no respondí. ¿Qué había que decir? El abismo entre nosotras era demasiado profundo, cimentado en años de silencio y engaño. El perdón, pensé, no era para ellos, sino para mí. Perdonarme por haber permitido que me hicieran tanto daño, por haber priorizado su felicidad por encima de mi propia valía. Era un proceso lento, sanar las heridas invisibles, pero estaba decidida a hacerlo. Con la parte de la herencia que pude recuperar, no toda, pues la avaricia de Ricardo había logrado dispersar una parte, mi vida cambió. No me volví rica, pero recuperé la seguridad y la paz que mi esposo había deseado para mí. Reformé mi pequeña casa, esa que había sido el refugio de mis sueños y el nido de mis dolores. Pintamos las paredes de colores claros, llené el jardín con flores de 1000 colores, y compré una mecedora en la que podía sentarme por las tardes, disfrutando del sol. Volví a hacer mis dulces, aquellos que tanto gustaban a los vecinos, y a venderlos en el mercado, no por necesidad, sino por el placer de crear y de conectar con la gente. Mis viejos amigos y vecinos se convirtieron en mi verdadera familia, los que estuvieron a mi lado cuando mi propia sangre me dio la espalda. Compartíamos tazas de café humeante en las mañanas, historias de vida, risas y silencios cómodos. Descubrí que la felicidad no estaba en la riqueza material, ni siquiera en el vínculo sanguíneo, sino en la autenticidad de las relaciones, en el respeto mutuo y en el amor incondicional que nace de la empatía. Un atardecer, sentada en mi mecedora, viendo cómo el sol pintaba el cielo de naranja y violeta, tomé una humeante taza de té de manzanilla. Su aroma, dulce y reconfortante, me envolvió. Era la misma taza que usaba mi esposo, con una pequeña flor pintada a mano. Miré el limonero en el patio, ahora cargado de frutos. Ya no había lágrimas, solo una profunda gratitud. La lección más grande que aprendí es que la verdadera traición no reside solo en el acto en sí, sino en el silencio y la complicidad de quienes amamos. El abandono más cruel no es el físico, sino el emocional, cuando te despojan de tu valor y te hacen creer que no mereces nada. Pero la vida, incluso después de las tormentas más feroces, siempre ofrece una nueva oportunidad para florecer. Mi fuerza no vino de la venganza, sino de la aceptación de la verdad, de la decisión de priorizar mi bienestar y de la comprensión de que el amor más puro es el que te libera, no el que te ata a una relación tóxica. Hay dolores que no se borran, pero con el tiempo se transforman en cicatrices que te recuerdan lo fuerte que eres, y que, al final, la dignidad siempre se recupera, aunque el precio sea perder a quienes creías que lo eran todo. Mi jardín, ahora lleno de vida, es un recordatorio de que, incluso después de la más amarga sequía, siempre se puede volver a plantar. Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, denle un me gusta y compartan con alguien que necesite escuchar que no está solo. Dejen un comentario abajo. ¿Qué es lo más importante que han aprendido sobre la verdadera familia? Suscríbanse al canal para seguir descubriendo historias de resiliencia y esperanza. La próxima semana, una nueva historia nos espera.